Hola a todos, este es un nuevo video del canal en referencia a la Ley de Infancias Trans. El día de hoy nos encontramos con la exdiputada Paula Soto, actual directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres. Y en esta entrevista vamos a hablar sobre el rol que tuvo la exdiputada en la Ley de Infancias Trans aquí en la Ciudad de México. Como pues, bienvenida. Primero que nada, Gracias, Rodrigo. sí. Primero que nada, quisiera preguntarle cómo fue su rol en la Ley de Infancias Trans que empezó a ser impulsada desde 2018-2019. Yo fui una de las que presentó una iniciativa, bueno, de lo que llaman Ley de Infancias Trans, que no es una ley. Creo que eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Ok, No es una ley, es una reforma a procedimientos administrativos que son, porque se ha hablado muchísimo y no, se metieron en el debate ahí muy, pues no sé, grupos muy intensos que ni siquiera estaban entendiendo el tema. Entonces, quiero que sí entendamos esa parte. ¿Y por qué presento esta iniciativa de reforma? Al Código de Instituciones y Procedimientos Administrativos del Código Civil. En 2008, en la cuarta legislatura, donde yo también fui diputada, coincidentemente, se presentó una reforma para que las personas que decidieran cambiar su sexo o su nombre en su acta de nacimiento pudieran hacerlo sin tener que pasar por mecanismos discriminatorios que les afectaran pues su dignidad, ¿no? Por así decirlo. Esta iniciativa se aprobó en el 2008-2009. Después en 2000, no recuerdo si 13 más o menos, se presentó una reforma para hacerlo mucho más sencillo este procedimiento, pero dejando fuera a las personas menores de edad, a las personas menores de 18 años. Entonces, en 2018, 2019, en enero de 2019, yo inicio un proceso en el Congreso de la Ciudad de México como presidenta de la Comisión de Igualdad, que era yo en el Congreso, de crear el Parlamento de Mujeres. ¿Qué es esto? Se hizo una convocatoria para que 66 mujeres de la Ciudad de México, de todos los ámbitos, de todos los orígenes, de todas las alcaldías, pudieran participar en un proceso de simulación de un congreso. Esto no es nuevo. En el país se han hecho varios, pero sí es nuevo en el mecanismo que se utilizó y el formato que se utilizó. ¿Por qué? Porque la idea era reunir 66 mujeres en el Congreso de la Ciudad de México durante 8 meses que trabajaran la agenda de género, que ellas llevaran a la discusión y entre ellas discutieran temas diversos que eran de su interés, de todos los temas en los cuales estamos involucradas las mujeres como personas somos. Entonces, en este proceso que fue el primer Parlamento de Mujeres, participó una mujer que tenía muchísimos años luchando por su hijo. Ella se llama Tania Morales. Y Tania participó en el proceso del Parlamento con un objetivo en lo particular: lograr el acceso al mecanismo de reasignación sexogenérica en el acta de nacimiento de su hijo y así poder ayudar a todas las demás personas menores de 18 años que tuvieran este requerimiento. Ella presentó
trabajó la iniciativa, presentó la iniciativa en el Parlamento de Mujeres, se discutió en el Parlamento, se aprobó en el Parlamento después de un debate súper intenso que hubo en el Parlamento de Mujeres. Y yo había hecho el compromiso con las parlamentarias de que todas aquellas propuestas que se presentaran en el Parlamento pasaran por el proceso de presentación, discusión y aprobación en el Parlamento, yo las haría mías y las presentaría en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Esto por qué? Pues porque creo también en los mecanismos de participación ciudadana y creo que este es el mecanismo de participación ciudadana más directo que se ha creado o que ha existido en algún momento, no en la ciudad, sino en el país entero. Entonces me siento muy orgullosa de haber sido la creadora de este mecanismo y de este ejercicio que fue el Parlamento de Mujeres. Es así como llega la iniciativa y el tema a mis manos. Y yo había establecido este compromiso y yo sabía que tenía que cumplir. Entonces, se le hizo una revisión a lo que se había trabajado en el Parlamento para que contara pues con lo necesario para que fuera una iniciativa correcta, ¿no? Bien hecha y poder presentarla en el Congreso de la Ciudad de México, y así lo hice. Después de la revisión que se le hizo, algunas modificaciones de forma, de fondo, para que contuviera la, no sé, la técnica legislativa necesaria, presento la iniciativa y creo que no recuerdo si semanas antes o después, el diputado Temístocles Villanueva también había presentado una iniciativa. Él ya sabía que se estaba trabajando esta iniciativa, pero él decidió presentarla, o sea, presentar una él por su parte. Y así fue que llega el tema a mí y así es como yo me apropio de esta propuesta y así es como se presenta en el Congreso de la Ciudad de México. Creo que fue noviembre de 2019. Vale, y bueno, justo menciona mucho a Tania Morales. Ella junto con su hijo son fundadores de la Asociación para Infancias Transgénero, para pues quienes estén viendo esta entrevista, muy buena asociación y justo se dedican a ayudar a familias y a gente menor de edad en este proceso del cambio sexogenérico. Entonces, pues justo está eso. Y con esta parte de, este, pues ya proponer oficialmente la reforma ante el Parlamento y tratar de hacer que pasara, ¿cuál cree usted que fueron las mayores como dificultades o los mayores retos para que sí lograra pasar esta reforma? ¿Ante el Parlamento o ante el Congreso? Porque Ante ante el el Congreso, Parlamento lo perdón. presentó Tania, ante el Congreso, ok. Sí, perdón. A ver, de presentarla yo no tuve, no tuve obstáculos, porque no le pregunté a nadie eh, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo en que yo la presentara, ¿no? Creo que, pues sí, no sé, por ahí dicen que quien pregunta no se equivoca y sí, yo también lo creo, pero no en este caso. Y no, para la presentación no hubo ningún obstáculo. Para lo que hubo obstáculos fue para la aprobación, que pues es lo importante. Y pues tan obstáculos hubo que lamento decirte, Rodrigo, que pues no solo decirte, sino que haya sucedido que pues la iniciativa nunca se aprobó. O sea, la reforma nunca se logró, ¿no? O sea, a pesar de muchos esfuerzos que se hicieron, muchísimos, pues nos encontramos con mucha gente que sin decirlo, o sea, sin decirlo abiertamente, se opuso. Pues sí, se opuso en lo obscurito, pero pues esa oposición en lo obscurito fue muy poderosa y pues no logramos, ¿no? Llegar a la reforma que se necesitaba. Y justo este año hubo un poco de como desarrollo, bueno, como ya un avance, donde se entregaron las 50,000 firmas ante el Congreso, pero esto fue más como por parte de la iniciativa de Temístocles Villanueva, si no me equivoco.
No Y entendí la pregunta. sí, no, ahí voy. O sea, entonces justo con este desarrollo de entregar las firmas y que ya se, bajo mi entendimiento, ya se aceptó el proceso que sí se volviera algo administrativo, que no se hizo la reforma bajo el Código Civil, pero que sí está la opción de que ya fuera un proceso administrativo. Eso fue lo que yo encontré en el internet. Vale. Sí, por decreto de la jefa de gobierno. Eh, las firmas no fueron de un diputado o de una diputada, sino de las organizaciones de la sociedad civil que han estado empujando este avance, ¿no? Y creo que sí, aunque no hemos hablado mucho de ello, Rodrigo, por lo menos no en lo que va de la entrevista, creo que sí es importante decir, se dijeron muchas cosas de la iniciativa de infancias, o bueno, esta iniciativa que se conoce como la Ley de Infancias Trans, pero esta iniciativa que es una reforma pues administrativa, ¿no? Sí. Porque decían que nosotras hicieron un video horrendo, de hecho, unas organizaciones o yo no sé quiénes, donde decían que yo que quería cambiar a las niñas y a los niños y robarles sus hijas y sus hijos a las personas. A ver, la iniciativa no habla de eso, habla hoy ya hay un procedimiento, o antes, ¿no? Ya había bueno, no, hoy ya hay un procedimiento legal para que las personas mayores de 18 años puedan acceder sin cuestionamientos de un juez, sin obligar a sus padres o madres, ¿no? A esclarecer puntos, sin terapias psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Obligadas, sí, o sea, sin procesos que por la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso han estado ya calificados como profundamente discriminatorios y revictimizantes. Lo que queríamos era únicamente quitarle al procedimiento esos mecanismos revictimizantes y discriminatorios. Es lo que nosotras queríamos, o yo, con Sí. la iniciativa de Tania. La iniciativa nunca habló de hormonizar, o sea, de darles hormonas a las niñas y a los niños, de cirugías, de absolutamente nada. Simple y sencillamente era llegar con tu acta de nacimiento y decir, mi acta de nacimiento no me representa, yo no me quiero llamar de esta manera, me quiero llamar de esta y no quiero que diga que soy o que pertenezco a tal sexo, sino a tal. Eso era de lo que hablaba la reforma, no hablaba de otra cosa. Y la verdad es que toda la oposición que se encontró a facilitarle la vida, porque de eso se trataba, de facilitarle la vida a las niñas y niños que lamentablemente se encuentran con muchísimos obstáculos, además de todo lo complejo, difícil que debe ser pasar por ese proceso, interiorizar, entender lo que están pasando. También esa discriminación producto de la profunda ignorancia respecto del tema, al cual se les somete en las escuelas, en los clubes, en los aeropuertos, en absolutamente todo donde tienes que decirle a la gente quién eres, ¿no? Imagínense, digo, para quienes estén escuchando o lo vayan a ver este video, pues, ¿en cuántos lugares no les preguntan cómo te llamas? ¿No? Bueno, pues en todos esos lugares donde ustedes tienen que decir cómo te llamas, estas personas, las personas trans, las niñas y los niños, las menores de edad son profundamente discriminadas. Imagínense ustedes si no se merecen que se los ahorremos un poquito este proceso. Pero bueno, de eso iba la iniciativa que no logramos llevar al pleno, porque también te quiero decir, no sé si estés familiarizado con el proceso legislativo,
pero se presentaron las dos iniciativas, se discutieron, se elaboró un dictamen. Yo, como presidenta de la Comisión de Igualdad, era codictaminadora, nada más que la dictaminación la tenía la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y yo iba como acompañante como Comisión de Igualdad. Se elaboró el dictamen, se presentó el dictamen a Comisiones Unidas, se discutió el dictamen en Comisiones Unidas, una discusión muy larga donde se escucharon todo tipo de idioteces por parte de diputadas y diputados de un partido político. Pero logramos la aprobación en comisiones, y lo que ya no logramos fue llevar este dictamen aprobado a pleno, pues porque hubieron intereses que lo detuvieron, ¿no? Detuvieron el proceso legislativo, y lamentablemente pues no encontramos, pues no sé, el valor, la valentía, no sé, de quien se necesitaba para presentarlo ante el Pleno y discutirlo, ¿no? Entonces, sí, las organizaciones, ¿no? Y esto sí lo quiero dejar bien claro, porque honor a quien honor merece, ¿no? Perdón, pero aquí hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Y no porque nosotros seamos diputadas o diputados, se vale que nos llevemos todas las estrellitas, porque no es así, ¿no? O no debe ser así. Fueron las organizaciones las que no cejaron, no quitaron el dedo del renglón, siguieron presionando. Yo forjé una gran amistad con Tania, a la cual admiro profundamente por su lucha, su tenacidad, es implacable, y la verdad es que todos mis respetos a ella, a su mamá, a su hijo, bueno, a todas las personas, no solo a Tania, a todas las personas que están en esa lucha, de la cual yo he aprendido mucho, la verdad. Y fueron las organizaciones las que se pusieron a recolectar firmas, hicieron este ejercicio de recolección de firmas, y ya fue el último empujón, ¿sabes? Porque ya habíamos intentado de todo, ya habíamos hecho de todo, y pues pues vamos a llevar las firmas para que vean cuánta gente es que quiere que se avance en este tema. Así lo hicieron, y pues bueno, vuelvo a decir, lamentablemente, pues sí, yo creo, la cobardía, la falta de entendimiento, el mal entendido que se tiene de lo políticamente correcto y de lo políticamente conveniente. ¡Ay, terrible! Te lo digo y me duele el estómago. Hicieron que esto no pudiera avanzar en el Congreso, y pues que se tuviera que emitir un decreto, ¿no? ¿Es suficiente el decreto? No, no lo es. No lo es, y lo digo con todas sus letras. No lo es. ¿Es lo que se quería? No es. ¿Es lo justo? No lo es. ¿Fue un avance? Sí, de este tamaño. Que hoy les permite tener más facilidades, sí, es cierto. Las que se merecen, no. No son las que se merecen. ¿Y por qué se lo merecen? Por el simple hecho de ser personas. Y ahí sí lo quiero dejar muy claro. Aquí no estamos para juzgar si mi ser persona te gusta o no te gusta, te llena el ojo o no te lo llena, te satisface o no te satisface. Soy persona, soy sujeta de derechos, y por ese simple hecho, tengo derecho a no ser discriminada, a que me llames como yo quiera y a que me identifiques como yo quiero que me identifiques. Entonces, habiendo dicho eso, espero haber respondido tu Sí, pregunta. no, completamente. Y justamente retomando un poco esta parte que mencionaba sobre la ignorancia hacia el tema y esta parte de pensar que no, están cambiando a las niñas, o sea, y no, o sea, al final es algo muy personal, es más que nada facilitar el proceso, como bien dijo usted, y me alegra escucharla decir que no es suficiente, ¿no? Sí es un avance
Y Sí. obviamente los avances se celebran y es, ok, ya, es un pequeño paso más, pero muchas veces la gente cree que por ese avance es de, bueno, ya, ahí quedó el tema y listo. Y no, o sea, l- independientemente de si existe este proceso administrativo facilitado, las personas trans siguen existiendo, sus nombres socialmente van a seguir cambiando aunque no estén en sus documentos, pero eso no significa que en los derechos y, o sea, reconocido por el Estado no tendrían que pasar por estas discriminaciones solo por un papel, ¿no? Y para pasar a mi siguiente pregunta, yo quisiera preguntarle qué opina usted o qué cree usted que el COVID-19 y la pandemia tuvo, o sea, si tuvo más que nada la pandemia que ver con esta parte de que se detuviera el proceso y se dejara un poco de lado, ¿no? ¿Realmente fue porque era una pandemia y porque se le dio más importancia a eso o porque fue usado más como una excusa para detener el proceso y hacerle como el visto bueno, casi, casi? COVID no tuvo absolutamente nada que ver. Nada. Y eso sí te lo digo porque pues yo era actora principal en el proceso, ¿no? Yo como presidenta de la comisión codictaminadora estuve presionando para que se presentara el dictamen ante el Pleno. Hubo infinidad de iniciativas que se presentaron durante el tiempo de la pandemia, ¿no? De COVID, iniciativas que como si eran del interés de algunas personas, entonces sí pasaron y pasaron todo el proceso. O sea, se presentó la iniciativa en pandemia, se dictaminó en pandemia, se discutió en pandemia, se presentó ante el Pleno en pandemia y se aprobó en el Pleno en pandemia. ¿Por qué, por qué no? Porque esta iniciativa no. Claro, ¿no? Cuando además ya estaba el dictamen hecho. Ciertamente había incluso al dictamen hecho, hubo quienes le hicieron observaciones. Yo en lo personal, yo voy a hablar por mí, ¿ok? No Sí, voy a hablar por otras personas. Yo en lo personal, como presidenta de la Comisión de Igualdad, que era codictaminadora, yo dije, hago mías las observaciones. Si esto es necesario para que se apruebe, adelante, yo las hago mías, las presento como reservas y vámonos a pleno y las aprobamos. Y no se quiso, o sea, no pasó. Entonces, COVID no tuvo absolutamente nada que ver. Con COVID o sin COVID, lo que era del interés de algunas personas salió y lo que no era del interés de las personas no salió. Entonces, pues las cosas como son, la verdad. sí, al final fue más que nada dejada de lado por falta de interés y más bien priorizar otras iniciativas en contraste a algo que Cosas, pues la verdad es que tampoco era priorizar otras iniciativas, porque perdóname que te lo diga, Rodrigo, pero no hay un límite, no, la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México no dice, por día aprobarán 15 iniciativas de reforma. No es así, pues mientras más trabajo legislativo de calidad, ¿no? Obviamente, porque también hay mucha paja, pero mientras más trabajo legislativo de calidad haya, pues mejor, ¿no? Mientras más aprobaciones de calidad haya, pues mejor. Entonces, no, lo que te puedo decir es que COVID no tuvo absolutamente nada que ver, para nada. sí, bueno, y me alegra mucho que me digas las cosas así como son. Al final, pues esto es para que la gente se entere de realmente lo que pasó con este proceso y que, pues sí, desgraciadamente no fue suficiente y se tiene que seguir luchando y al final, o sea, esto fue dentro de la Ciudad de México, es algo que también tiene que, o sea, que se tiene que ver en toda la República, al final no es, o sea, la comunidad trans está en todo el mundo, no es solo de la ciudad y ¿Sí? muchas veces se nos ve como una minoría y pues sí, tal vez no seamos una gran parte de la población, pero aunque fuéramos dos personas o una Sin duda. persona, como bien dijo usted, somos personas y entonces eso ya nos hace acreedores a derechos humanos que muchas veces son ignorados, desgraciadamente. Sí, Y totalmente. pues pasando a esta parte de cómo el proceso tiene que ver mucho con el acta de nacimiento y esto de ser sexogenérico más que nada, ¿usted cómo cree que impacta a las personas trans no binarias? Cuando ¿Qué? se busca un cambio, o sea,
el sí ya hay un cambio. ¿Usted cree que un siguiente paso podría ser buscar que haya un cambio en las actas de nacimiento que permitan la opción de masculino, femenino y deslindado a lo sexogenérico y el binarismo que tenemos mucho en la sociedad? Yo creo que sí. A ver, insisto, ¿es suficiente lo que se logró? No, no lo es. Pero sin duda alguna también es innegable que lo que hoy se tiene es más de lo que se tenía Sí. antes del decreto, ¿no? Creo yo que este puede ser el paso previo, que bueno, es que yo no entiendo por qué la agenda de derechos, y lo digo en la agenda de derechos porque las mujeres en el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres, pues ha sido igual, ¿no? Nos han ido regateando, ¿no? O sea, no, y este es un pasito, y este es otro pasito, y vamos de pasito en pasito durante siglos y nomás no llegamos, ¿no? Al ejercicio pleno de nuestros derechos. Y pues en la agenda de derechos siempre nos andan regateando, no se diga que pues se trate de inversión y de hacer reformas para que entren muchísimo dinero, aunque estemos vendiéndole el alma a quién sabe quién, porque ahí avanzamos así. Pero si tiene que ver con la agenda de derechos, que una persona se llame como quiera, o que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo, o que, no sé, ¿no? La amplitud de la agenda de derechos que es y que existe, no, pues ahí tenemos que ir pasito a pasito. Porque cuidado, la sociedad, quién sabe si está preparada, no sé si el país no sé qué, no sé si a fulano de tal le va a gustar, no sé si a sutana de tal no sé qué vaya a opinar, no sé qué, ¿no? Eh, pero bueno, pues lamentablemente ese es el mundo, no sé si el mundo, el país o la ciudad, ¿no?, en la que vivimos. Y pues no lo digo en el mal sentido, aunque sí con un dejo de insatisfacción, nos tenemos que conformar con eso. Y tenemos que seguir insistiendo. Hay quienes dicen que las feministas somos insistencialistas, ¿no? Porque insistimos. Pues yo creo que esa es la mejor manera de avanzar, ¿no? En esta agenda. No quitar el dedo del renglón, ocupar lo que tenemos, ejercer los avances plenamente, ¿no? Darlos a conocer, que cada vez más personas sepan cómo se ha avanzado, ese pasito, ¿no? Chiquito, grandote, mediano, como sea, que se dio, cómo se dio, para qué sirve, ¿no? Cómo se ejerce, pero no quedarnos ahí e ir por lo que nos corresponde, ¿no? Yo creo que, pues yo creo que de eso se trata. Sí, bien dicen que lo que no se nombra no existe y, y pues sí, o sea, justamente es esta parte o sea, aquí estamos, ¿no? Y vamos a seguir, o sea, es como, sí hay un avance, pero aquí no acaba el debate, aquí no acaba la lucha, aquí no acaba, pues, el buscar ejercer nuestros derechos. Y pues en serio, gracias por haber querido ser parte de esta reforma y de esta iniciativa y querer hacerla pasar y aprobar. Y pues quisiera abrir este espacio para ver si quisiera dar un mensaje a todas las infancias trans que pudieran ser beneficiadas por esta ley. ¿Qué les diría usted a todas estas personas? Pues en parte lo que ya les dije, Rodrigo, ¿no? Sigan, ¿no? Sigan, insistan, eh, júntense, únanse, dense cuenta también que hay aliadas, aliados allá afuera, que queremos, que estamos, ¿no? No solamente por el tema, sino porque entendemos lo que es el ejercicio de los derechos. Esta no era mi lucha, ¿no? Y así lo tengo que decir. Yo llegué aquí de manera coyuntural, ¿no? Estuve en el momento adecuado, eh, con la oportunidad, ¿no?, adecuada.
y lo hice mío, ¿no? Y así me hice una aliada. También desde lo más profundo de mi corazón les pido una disculpa por no haber logrado llevar a término el dictamen. Es un pendiente con el que yo me quedé y con el que yo dejé el Congreso, pero pues si hubiera estado en mis manos, créanme que hubiera sido yo quien lo hubiera presentado, yo estaba dispuesta a hacerlo. En mí tienen una aliada, las insistencialistas feministas sabemos lo que es andar, ¿no? Insistiendo, 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 insistiendo. Y pues sigan, ¿no? Que esto no se acaba hasta que termina y falta mucho todavía. Y gracias, Rodrigo, gracias por esta oportunidad de coincidir, ¿no? Pues muchas gracias a usted. Bien dice que pues con nuestros aliados es con quien hay mucho poder. Y pues muchas gracias por esta entrevista. Pues a los que estén viendo, como ya les dije, Paula Soto es directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de Mujeres. Y pues muchas gracias por estar aquí. Eso es todo.